Bienvenidos, bienvenidas, teófilos, teófilas. Estamos entonces por avanzar en las otras tres características de la Iglesia Santa, la Iglesia Católica y la Iglesia Apostólica. Hasta el momento hemos visto la Iglesia 1. Vayamos entonces sí a nuestro tema. Seguimos por aquí, vamos bajando. La Iglesia es santa, esa descripción la vamos a encontrar entre los números 823 y 829 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a achicarnos nuevamente para que podamos seguir reflexionando en torno a la cuestión. Algunas consecuencias, algunas características de esto de que la Iglesia es una para intentar explicarlo. La Iglesia es santa porque está unida a Cristo. La Iglesia es santa porque está unida a Cristo. Su santidad no le viene de las obras que los cristianos o los miembros de esta Iglesia hacen. Su santidad le viene de que Cristo está en medio de su Iglesia. Pero en tanto Cristo está en medio de su Iglesia y la Iglesia intenta en este orden de lo temporal reproducir las obras de Cristo, de alguna manera la Iglesia también se puede decir que es santa y santificadora. Es decir, tiene la misión de santificar a la humanidad. Lo vamos a ver en el 824 del Catecismo. ¿Qué implicancias tiene esto en la vida cotidiana? ¿Qué implicancia tiene que esta comunidad sea una comunidad virtuosa? Una comunidad santa es una comunidad virtuosa, es decir, una comunidad que tiene hábitos operativos buenos y por lo tanto tiene un modo de ser y de comportarse con los demás particular y obrará según el bien, ¿no? Entonces en eso radica que sea santificadora. Y lo hace movida por este Cristo que es fundador y fundamento de esta Iglesia. Entonces, la primera consecuencia práctica que va a tener, o este modo de ser de la Iglesia como santa, va a hacer que nos va a mostrar una comunidad que buscará santificar a toda la humanidad. Intentará con sus obras, con sus gestos, con sus palabras, que toda la humanidad se santifique, es decir, que toda la humanidad obre conforme a estas virtudes y de esta forma la humanidad entera glorifique a Dios, ¿no? La gloria de Dios, dirá Pablo en la primera carta a Timoteo, es que todos los hombres se salven y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, que la Iglesia sea santa con sus obras, su forma de ser, con sus palabras, está llamada a invitar a toda la humanidad a sumarse a esta Iglesia y de esta forma, entonces, sí, que todos formen parte de ella y formen parte del cuerpo de los santos, que es la santidad de la Iglesia. Una segunda cuestión práctica es que es una comunidad, la Iglesia, en tanto santa, que está lanzada hacia afuera de sí al ejercicio de la caridad. La santidad de la Iglesia no la pone en un pedestal, no la pone en una posición distinta al resto de la humanidad, sino que al contrario, si la pone en un lugar es por debajo, la pone al servicio de la humanidad. Le tiene que mostrar a la humanidad que la forma que ella tiene de vivir es una forma que acerca a la humanidad a Dios. Y en ese sentido no puede haber obra más santificante que la de un cuerpo social que reconoce a Dios como su creador, como su Señor, e invita a los demás a participar de esa comunión con Dios que es lo pleno, ¿no? La satisfacción de las necesidades, de las grandes promesas y esperanzas del ser humano. Aquel que responde nuestras preguntas vitales más existenciales. ¿Quiénes somos? ¿Para qué nos levantamos todos los días? ¿Hacia dónde se dirige nuestra existencia? La existencia del universo,
etc. Claramente que la iglesia en este caminar temporal es santa y es pecadora. Ya dijimos que la santidad no le viene de lo que la iglesia hace, sino de que Jesús, Cristo el resucitado, está en medio de ella. Y por lo tanto, habrá que reconocerle que esta iglesia en lo temporal, en la historia, se sigue mandando sus temillas, sus temitas, y por lo tanto habrá que reconocer que la iglesia debe estar como comunidad siempre de alguna forma purificándose, revisando sus acciones y buscando la reconciliación. Es una comunidad que constantemente busca reconciliarse, busca una retroinspección, busca convertirse. Nunca termina la conversión. La conversión, si bien se puede llegar a dar en un momento particular como un inicio fuerte hacia algo más, la conversión siempre es constante. Aquellos que han contemplado a Dios en la visión beatífica ya en el cielo son aquellos que no se convierten más. Mientras tanto, el resto sí tenemos que convertirnos. ¿Alguna cuestión más? Posee modelos de santidad esta iglesia que son los famosos santos o las santas que nosotros le rezamos cuando tenemos algún tipo de necesidad. La santa por excelencia obviamente es la Virgen María, Santa María, Madre de Jesús y Madre de Dios. María es el modelo humano por excelencia que ha escuchado la palabra. De hecho, el texto juega un poco con eso en la encarnación, ¿no? María es aquella que escuchando la palabra de Dios, la palabra se hizo carne en ella. Es aquella que goza de la plenitud del cielo, goza de lo que se conoce en la iglesia como visión beatífica de Dios. Es aquella que ha sido, a diferencia de toda la humanidad, incluso de los santos que nosotros predicamos, asunta al cielo en cuerpo y alma, mientras que lo que predica la iglesia es que el resto de los mortales, incluso aquellos que ya están viendo a Dios que son los santos, junto con otros más, solamente están en estado de alma o está el alma solamente con Dios, mientras que el cuerpo espera la resurrección final de la segunda venida para unirse a estas almas, ¿no? Vaya a saber lo complejo que eso significará explicarlo en su realidad. Entonces, terminamos la iglesia santa. Vayamos a la iglesia católica. La iglesia es católica en el sentido de que la iglesia es universal. Católico y universal son dos términos intercambiables. Significa que la iglesia de alguna manera está enviada a toda la humanidad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, o sea, que lo conozcan a Dios, que lo conozcan a Él. ¿Qué consecuencias tiene esto en la práctica? Bueno, debería ser o comportarse como una comunidad inclusiva. La iglesia no puede excluir, incluso en aquello que piensa que está mal, la iglesia tiene que incluir. Incluir de una forma que no signifique dar lugar a lo que considera que está mal, porque considera que está mal. Y además eso que considera que está mal es algo que está fundado en una creencia en su relación con lo divino, lo cree revelado. Pero sí no excluir, tendrá que ser creativa en las formas de incluir y de acompañar los distintos procesos de lo que considere que está mal. La buena noticia del reino en parte consiste en eso, ¿no? El gran mensaje de Jesús era el reino de Dios, que implicaba que la salvación ya estaba en medio de su pueblo y que en la práctica abrió una nueva comunidad que vive de forma distinta al resto de las comunidades. Una comunidad que vive como si Dios, o mejor dicho, como aceptando que Dios vive en medio de ella. Entonces es una comunidad inclusiva que invita a todos porque el reino es para todos. De hecho, los milagros de Jesús, que aparecen sobre todo en los evangelios sinópticos,
en algún punto son signo de algo más. No importa tanto la sanación de la ceguera del ciego, de la sordera del sordo, ni de la cojera del cojo, sino que lo importante es el signo que está detrás de esa sanación. Cuando Jesús sanaba a un ciego, un cojo, un paralítico, un leproso, en el fondo lo que estaba sucediendo era que lo incluía a la sociedad nuevamente. Y de hecho Jesús no distingue entre judíos y paganos. Para eso hay un relato muy interesante que es el relato de la Sirofenicia, que lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, entre los versículos 24 y versículo 30. Nos muestra de alguna forma una apertura de Jesús que acepta la sanación de la hija de una extranjera al pueblo judío. Los milagros de Jesús tenían la función de mostrar ese reino y la comunidad reínica que ella estaba en medio de su tiempo, ¿no? Y que sigue estando en medio de su tiempo, y la iglesia es germen de alguna manera de este reino. Los ciegos curados podían ver la creación de Dios y ejercer trabajos que no podían. Los sordos podían escuchar la palabra de Dios en el templo o en las sinagogas. Los cojos o paralíticos podían cumplir con el trabajo de la vocación humana que nos propone el libro del Génesis. Y los leprosos eran reincorporados en la ciudad, ya que estaban en las afueras de la ciudad por una cuestión higiénica y a su vez también por una cuestión de que el pecado y la enfermedad se veían de forma conjunta. En otra ocasión seguramente podemos debatir sobre eso. Entonces es una comunidad en tanto santa que es inclusiva. Pasemos al tema de que la iglesia es apostólica, esta tercera característica de la iglesia. O mejor dicho, la cuarta, característica de la iglesia. La iglesia es apostólica. Apóstol significa enviado. La iglesia es apostólica por varias razones, porque está fundada sobre los apóstoles y a su vez también porque de alguna manera fue enviada por Jesús a predicar el Evangelio, la buena noticia del reino, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Como lo dice Mateo en los últimos versículos del último capítulo del Evangelio. Entre los números 857 y 865 podemos leer las características de la iglesia como apostólica. La iglesia es apostólica, como dije, porque está fundada sobre los apóstoles. El fundamento de la iglesia son los apóstoles. ¿En qué sentido? En que guardan los apóstoles y transmiten la enseñanza del depósito de la fe. Sus sucesores en nuestra práctica son los obispos. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y por tanto son aquellos que tienen en tanto profetas que ser maestros de la palabra, guardar y transmitir la correcta enseñanza de la palabra de Dios, son aquellos que tienen que guardar los ritos, la liturgia, el ejercicio sacerdotal de Cristo, y son aquellos que tienen que guardar el ejercicio real, reínico de Cristo, en tanto rey, como maestros del servicio o maestros de la caridad. De alguna manera, este depósito, como les dije, es enseñado, defendido, transmitido por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. ¿Alguna cuestión histórica del Evangelio? Jesús llama a 12, que en el Evangelio de Lucas se identificarán con los apóstoles, en el resto de los evangelios no. Pero bueno, en la tradición de la iglesia quedó el nombre de los 12 apóstoles. En la Biblia se diferencian los 12 de los apóstoles, salvo en el Evangelio de Lucas, que se identifican. Pero más allá de esa cuestión notarial, Jesús llamó a 12, un grupo reducido que significan las 12 tribus de Israel, símbolo del pueblo judío, como símbolo de un nuevo pueblo. Jesús llama a 12 para darle una vuelta de tuerca a las 12 tribus de Israel que conformaron en algún momento al pueblo judío. Entonces llama a 12 para que estuvieran con él
para que compartieran con él y para enviarlos a expulsar a los demonios, para expulsar o luchar, favorecer que la salvación de Dios se dé en aquellos lugares donde hay instrumentos de muerte y opresión a la humanidad. Estructuras sociales, cuestiones espirituales o cualquier otro tipo de instrumento de muerte que a ustedes se les pueda ocurrir. La iglesia entonces es apostólica, es enviada como Cristo fue enviado por el Padre. Entonces, algunas conclusiones básicas para terminar este video y la clase del día de hoy. Tengamos en cuenta que la iglesia es una comunidad. En tanto comunidad tiene un modo de ser particular, se muestra a los demás y tiene un dinamismo interno distinto a otros grupos. Estas 4 características, estos 4 modos de ser, es que lo llamamos con el nombre de uno, santo, católico y apostólico. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Estos 4 modos de ser de la iglesia en el universo tienen consecuencias prácticas, es decir, una comunidad en tanto una que es una pero diversa, es decir, acepta lo diverso, lo plural, en tanto que santa está llamada y enviada a invitar a todos a participar de esta comunidad, en tanto es católica, es universal y por lo tanto quiere que todos los hombres se salven y trabaja para la salvación de los hombres, de esa salvación que Dios hace, y es apostólica, es servicial a la humanidad en todo sentido. Entonces, cuestión básica que nos tiene que quedar en claro, la iglesia es una comunidad, en tanto comunidad entonces tiene 4 modos de ser en la historia y estos 4 modos de ser obviamente tienen consecuencias prácticas muy determinadas. Cerrando la cuestión, si no se ven en la práctica estas 4 características es por la dimensión de pecado que tiene la iglesia y por lo tanto deberá en aquellos que no se ven estas características llamarse ella misma a la conversión y a la reconciliación. Así que bueno, les dejaré seguramente algún tipo de actividad en el propio campus. Espero que se haya entendido el tema de las 4 características de la iglesia y con esto estamos cerrando ya sí lo que tiene que ver con la gran primer pregunta del programa de ¿qué es la iglesia? Así que bueno, nos estamos viendo en una nueva oportunidad.